El crujido del mármol al recibir el impacto del cuerpo de Elena resonó como un disparo seco, silenciando instantáneamente la orquesta de cámara y congelando el aliento de los 500 invitados presentes. En el centro del salón, Diamante, la seda blanca de su vestido comenzó a teñirse de un carmín violento, una mancha que se expandía con una rapidez aterradora bajo las luces de las lámparas de Murano. Ella yacía inmóvil, con los ojos abiertos pero desenfocados, mientras una mano protectora seguía aferrada por puro instinto a su vientre de 8 meses, que se agitaba con espasmos sutiles y desesperados. El aire gélido del ático se llenó de un olor metálico, el aroma de la sangre mezclándose con el perfume caro de las mujeres que retrocedían horrorizadas, cubriéndose la boca con guantes de encaje. Julian Miller, el agresor, permanecía de pie a pocos pasos, con los puños todavía apretados y una mirada de odio gélido que no mostraba ni un ápice de arrepentimiento por el acto brutal. La violencia del empujón había sido tal que Elena no tuvo oportunidad de sujetarse, volando literalmente hacia la escalera antes de colapsar en la base del gran salón de baile. El silencio que siguió no fue de respeto, sino de una complicidad cobarde, un vacío absoluto donde la vida de una mujer negra y su hijo nonato pendían de un hilo invisible y desgarrado. La vulnerabilidad extrema de Elena en ese momento era una bofetada a la opulencia que la rodeaba, una justicia poética invertida, donde el lujo servía de ataúd para la dignidad. Sus labios se movieron sin emitir sonido, intentando pedir ayuda, pero solo un hilo de sangre escapó por la comisura de su boca, mientras el dolor del desprendimiento de placenta comenzaba a apagar sus sentidos. A su alrededor, los flashes de algunos teléfonos prohibidos comenzaron a parpadear como luciérnagas carroñeras, capturando la imagen de la curadora de arte convertida en una víctima de la aristocracia inmobiliaria. Julian no se movió para socorrerla. Por el contrario, se ajustó los puños de la camisa con una parsimonia sociópata, mirando el cuerpo de su esposa como si fuera un objeto defectuoso que acababa de romper. El calor de la sangre contrastaba con la frialdad de los suelos de piedra, creando un mapa de injusticia que clamaba al cielo en medio de la música que moría lentamente. Cada segundo que pasaba sin que nadie interviniera era una sentencia de muerte, una manifestación física del desprecio que esa familia siempre sintió por ella. La escena era un cuadro de tragedia clásica, donde la pureza de la maternidad era profanada por la arrogancia del poder absoluto y la impunidad de un apellido de oro. En la periferia del desastre, Bianca, la amante, observaba con una sonrisa que apenas intentaba ocultar tras un gesto de falso espanto, saboreando el colapso de su rival. La respiración de Elena se volvió superficial, un silbido agónico que indicaba que el oxígeno estaba dejando de llegar no solo a su cerebro, sino también al pequeño ser que luchaba por su existencia dentro de ella. Los guardias de seguridad privada de los Miller, lejos de llamar a una ambulancia, comenzaron a formar un cordón humano para ocultar la escena de la prensa, priorizando la imagen de la marca sobre la vida humana. Era una danza de sombras y luces donde la injusticia se manifestaba en cada movimiento calculado para proteger al heredero del imperio. Elena sintió cómo el suelo desaparecía bajo ella, no por la caída física, sino por el abandono total de una sociedad que prefería el orden al honor. El dolor físico era una montaña que la aplastaba, una presión insoportable en su espalda y vientre que la arrastraba hacia una oscuridad profunda y fría. Nunca en su vida se había sentido tan sola, tan descartable, tan invisible a pesar de estar en el centro de todas las miradas de la alta sociedad. El momento final antes de que la conciencia de Elena se apagara por completo fue un destello de claridad absoluta sobre la traición que acababa de sufrir. Vio a Julian acercarse, no para ayudarla, sino para susurrarle algo al oído que nadie más pudo escuchar, una última humillación antes de dejarla morir en el mármol. Sus ojos se cerraron lentamente, dejando paso a una negrura donde el único sonido era el latido cada vez más lento de su propio corazón y el eco de la risa interna de su verdugo. La injusticia de ese acto, cometido frente a los ojos de la élite de la ciudad, marcaba un punto de no retorno para la dinastía Miller, aunque ellos aún no lo supieran. El cuerpo de Elena, ahora una estatua de carne herida y seda blanca,
Representaba el sacrificio final de una mujer que solo quería amar. La urgencia del peligro era tal que el aire parecía vibrar con una premonición de muerte, una atmósfera densa que asfixiaba a cualquiera que tuviera un rastro de humanidad. Sin embargo, en ese ático de cristal, la humanidad era el bien más escaso, siendo reemplazada por una frialdad administrativa que ya estaba calculando el costo del encubrimiento. Antes de seguir adelante con esta historia de traición y búsqueda de justicia, me gustaría saber desde qué rincón del mundo nos estás acompañando hoy. ¿Podrías escribir en los comentarios la hora y la ciudad desde donde lees este relato? Si te está conmoviendo la lucha de Elena, te invito a darle me gusta, suscribirte para no perderte el desenlace y compartir esta historia con alguien a quien quieras mucho. Tu apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora, regresemos a la Torre Diamante, donde el destino de Elena está a punto de cambiar para siempre. La temperatura en el salón parecía haber descendido 10 grados en un instante, dejando a los testigos con un escalofrío que no provenía del aire acondicionado. El colapso de Elena fue total, una rendición física ante una agresión que no solo buscaba dañarla, sino aniquilar su derecho a ser madre y esposa. El charco de sangre bajo su cuerpo comenzó a filtrarse en las juntas del mármol, dejando una huella indeleble que ninguna limpieza posterior podría borrar de la memoria colectiva. La sensación de asfixia era compartida por los pocos que aún conservaban conciencia moral, quienes veían en el cuerpo caído de la mujer el fin de una era de impunidad para los Miller. Julian, con su rostro de porcelana y alma de hierro, dio media vuelta con una indiferencia que provocaba náuseas, dejando que el destino decidiera por Elena. El tiempo se detuvo en ese instante de crueldad pura, donde el poder se manifestó en su forma más cobarde y devastadora. La promesa de una tragedia mayor flotaba en el ambiente, como un humo tóxico que presagiaba una guerra que apenas comenzaba a gestarse en las sombras de la noche. El movimiento de las sombras en el balcón, el reflejo de las joyas contra la sangre y el sonido de las sirenas que aún no llegaban, formaban un cuadro de desolación cinematográfica. Elena ya no sentía el frío ni el dolor, solo una flotabilidad extraña que la alejaba de la pesadilla de cristal y oro en la que se había convertido su vida. Cada latido de su corazón era una protesta silenciosa, un grito de supervivencia que se negaba a apagarse a pesar de la brutalidad del impacto recibido. La traición de Julian no fue solo física, fue la ruptura de un pacto sagrado, una declaración de guerra contra la vida misma que latía en el vientre de su esposa. El escenario estaba listo para un desenlace que nadie en esa habitación podía imaginar, pues la oscuridad que Julian había desatado pronto encontraría una luz mucho más poderosa y feroz. El colapso era el preludio de una tormenta de justicia que no dejaría piedra sobre piedra en el imperio de los Miller, comenzando por ese mismo salón. La caída de Elena en la Torre Diamante no fue el final de su historia, sino el nacimiento de una leyenda de resistencia y venganza, que apenas empezaba a escribirse con su propia sangre. Finalmente, la frase que resonaba en el aire denso del ático, aunque nadie la pronunciara en voz alta, era que el precio de esta noche sería mucho más alto de lo que cualquier fortuna podría pagar. Julian creía que había eliminado un problema, pero en realidad había despertado a un gigante que dormía en las raíces de la familia Vance, un poder antiguo y protector. La mirada perdida de Elena, antes de apagarse, parecía fijarse en un punto invisible en el techo, como si estuviera invocando a sus ancestros para proteger al hijo que llevaba dentro. La indignación crepitaba en el aire, una energía eléctrica que prometía que el silencio de los Miller sería su propia tumba en los días por venir. Esta caída no era un accidente, era un sacrificio que expondría la podredumbre de una clase social entera, revelando que detrás de los diamantes solo había carbón y miseria espiritual. La historia de Elena Vance estaba lejos de terminar en ese suelo de mármol, pues este acto de crueldad fue solo el inicio de una caída mucho más larga para quienes se creían dueños del mundo. Meses antes de que la tragedia cubriera de rojo el mármol de la Torre Diamante, la vida de Elena Vance transcurría en una especie de letargo dorado, una rutina marcada por el silencio opresivo de una mansión que se sentía más como una jaula que como un hogar. Cada mañana, Elena despertaba en una cama de hilos de seda,
rodeada de una opulencia que ya no lograba deslumbrarla, sintiendo el peso de su vientre como la única realidad tangible en un mundo de apariencias. Se miraba al espejo del vestidor, acariciando su piel oscura que contrastaba con los camisones de encaje pálido, buscando en sus propios ojos algún rastro de la mujer vibrante y apasionada que solía ser antes de conocer a Julian. Su estado psicológico era una mezcla de resignación y una esperanza frágil, alimentada únicamente por los movimientos de su bebé, quien parecía ser el único aliado en su soledad. El ambiente de la mansión Miller, situada en las colinas más exclusivas de la ciudad, era un reflejo de la frialdad de su matrimonio. Espacios vastos, techos altos y una decoración minimalista que no permitía el desorden ni la calidez humana. La rutina de Elena era una coreografía de aislamiento diseñada meticulosamente por Julian, bajo el pretexto de cuidar su salud y el prestigio de la familia. Pasaba las tardes en el solarium, rodeada de plantas exóticas que parecían más vivas que ella, leyendo libros de arte que ya no tenía con quién comentar, pues su círculo social había sido podado por las manos invisibles de su esposo. Físicamente, Elena se sentía pesada, no solo por el 8º mes de gestación, sino por la carga emocional de vivir con un hombre que la trataba como una adquisición valiosa pero aburrida. Sus manos solían temblar ligeramente al tomar el té, un signo sutil de la ansiedad crónica que intentaba ocultar tras una máscara de serenidad aristocrática. A pesar del lujo extremo, el hospital privado que Julian había instalado en una de las salas de la casa se sentía como una amenaza latente, un recordatorio de que su cuerpo ya no le pertenecía, sino que era un recipiente para el heredero Miller. La soledad de Elena era absoluta, interrumpida solo por el personal de servicio que evitaba mirarla a los ojos por órdenes directas de la administración de la casa. En los momentos de mayor intimidad, Elena se refugiaba en el cuarto del bebé, un santuario de colores suaves donde permitía que sus lágrimas cayeran lejos de las cámaras de seguridad que Julian había instalado por seguridad. Allí, se sentaba en la mecedora de madera noble y le hablaba a su hijo en susurros, prometiéndole que el mundo que conocería sería diferente al que ella estaba habitando en ese momento. Era una mujer profundamente humana y sensible, cuya capacidad de empatía había sido su mayor fortaleza y, paradójicamente, su mayor debilidad frente a un depredador emocional como Julian. Cada patada del bebé era un recordatorio de que la vida seguía latiendo a pesar del ambiente estéril y gélido que la rodeaba, dándole la fuerza necesaria para levantarse cada día. Sin embargo, su conexión con el mundo exterior se limitaba a llamadas telefónicas breves y supervisadas, lo que la hacía dudar de su propia percepción de la realidad en ocasiones. Elena era una náufraga en un mar de diamantes, buscando desesperadamente una balsa de autenticidad en la que pudiera descansar su espíritu agotado por el fingimiento constante. El entorno físico que la rodeaba estaba lleno de señales de una tensión que ella intentaba ignorar para proteger su embarazo. Las discusiones con Julian, aunque poco frecuentes en ese periodo, eran cortantes y dejaban un rastro de humillación que Elena guardaba en lo más profundo de su ser, justificando su comportamiento como estrés por los negocios. Se convencía a sí misma de que, una vez que el niño naciera, Julian volvería a ser el hombre encantador que la conquistó, una ilusión necesaria para no colapsar ante la evidencia del abuso psicológico. Elena recordaba con melancolía sus días como curadora, cuando su voz era respetada en las galerías más importantes, y comparaba esa libertad con su actual estatus de esposa trofeo, en espera de producción. Esta disonancia cognitiva la mantenía en un estado de vulnerabilidad extrema, haciéndola sentir que cualquier error de su parte podría destruir la poca estabilidad que le quedaba. La construcción de esta empatía inicial es crucial, pues muestra a una mujer que, a pesar de estar rodeada de poder, carecía de control sobre su propio destino y su integridad emocional. A veces, durante las cenas silenciosas en el gran comedor de mármol, Elena observaba a Julian a través de la luz de las velas, tratando de encontrar una grieta de humanidad en su rostro perfecto y gélido. Él apenas le dirigía la palabra, concentrado en su teléfono o en documentos financieros, ignorando la presencia de su esposa embarazada como si fuera parte del mobiliario de alta gama.
Elena sentía un frío que no tenía relación con la temperatura ambiente, una premonición de que algo oscuro se estaba gestando debajo de la superficie de su vida perfecta. Sus intentos de iniciar una conversación significativa sobre el futuro de su hijo eran recibidos con respuestas monosilábicas o miradas de desprecio que la hacían sentirse pequeña e insignificante. La mansión, con sus ecos y pasillos infinitos, se convertía en un laberinto de soledad donde cada paso de Elena era vigilado y juzgado por un jurado invisible. Esta atmósfera de vigilancia constante minaba su confianza, haciendo que se recluyera aún más en su mundo interior, donde los sueños de escape eran su único consuelo. A pesar de todo, Elena mantenía su dignidad con una espalda erguida y un caminar pausado que emanaba una elegancia natural, incluso en los días en que el dolor de espalda era insoportable. Se preparaba para la gala benéfica de la familia Miller con una mezcla de pavor y deber, sabiendo que esa noche tendría que interpretar el papel de la esposa feliz ante cientos de personas. El vestido de seda blanca que eligió para el evento no era solo una prenda, sino una armadura emocional con la que pretendía protegerse de las lenguas bífidas de la alta sociedad. Al mirarse por última vez antes de salir hacia la Torre Diamante, Elena sintió una opresión en el pecho, una señal de su instinto que le advertía que la red de mentiras estaba a punto de romperse. La vulnerabilidad de su estado era evidente en la suavidad de su rostro y la redondez de su vientre, un contraste doloroso con la dureza de los muros de piedra que la cobijaban. Estaba a punto de entrar en la boca del lobo, vestida de blanco y cargando la vida de un inocente en sus entrañas, sin saber que el lujo de esa noche sería el escenario de su caída. La relación con el personal de la mansión también era un campo minado de lealtades divididas, donde Elena sospechaba que cada uno de sus movimientos era informado a Julian por la jefa de llaves. No tenía a nadie en quien confiar realmente, lo que exacerbaba su sensación de aislamiento y la obligaba a guardar sus pensamientos más íntimos en un diario que escondía debajo de las tablas del suelo del cuarto del bebé. Su estado físico, aunque saludable según los médicos pagados por Julian, estaba marcado por un cansancio crónico que nacía de la lucha constante por mantener la cordura en un ambiente tóxico. Las flores exóticas que decoraban la entrada de la casa, renovadas cada día, le recordaban a sí misma, hermosas, costosas y arrancadas de sus raíces para marchitarse en un jarrón de cristal. Elena Vance era una mujer que, a pesar de tenerlo todo materialmente, estaba muriendo de hambre emocional en un banquete de indiferencia y manipulación. Su fragilidad era su mayor secreto, una debilidad que Julian conocía muy bien y que utilizaba para mantenerla bajo su control absoluto antes del gran evento. En las noches de insomnio, Elena salía al balcón de su habitación para mirar las luces de la ciudad, preguntándose si alguna de esas pequeñas chispas representaba una vida de libertad que ella ya no conocía. El aire de la noche le traía olores de libertad que la hacían suspirar, deseando poder escapar de la torre de marfil en la que se había convertido su existencia junto a los Miller. Pensaba en su padre, Arthur, y en la seguridad que sentía cuando era niña bajo su protección, una sensación de refugio que Julian le había arrebatado sistemáticamente. La desconexión con sus raíces negras y su cultura era otra herida abierta que Julian salaba constantemente, recordándole que ahora pertenecía a un mundo superior, donde sus orígenes no tenían lugar. Elena se sentía como una extranjera en su propia piel, obligada a adaptarse a estándares de belleza y comportamiento que le eran ajenos y asfixiantes. Su identidad estaba siendo borrada lentamente, como un boceto de grafito bajo una goma de borrar implacable manejada por la mano fría de su esposo. La mansión, a pesar de su belleza arquitectónica, estaba impregnada de una energía de tristeza que Elena podía sentir en cada rincón, especialmente en el despacho de Julian, de donde solían salir gritos apagados por las paredes insonorizadas. Ella evitaba acercarse a ese lugar, temiendo descubrir los secretos que Julian guardaba con tanto celo y que formaban la base de su imperio inmobiliario. El contraste entre la luz del sol que bañaba el jardín y las sombras que habitaban el interior de la casa era una metáfora perfecta de su matrimonio, una fachada luminosa que ocultaba un núcleo de oscuridad y podredumbre. Elena se sentía como una observadora de su propia vida,
Una espectadora que veía cómo los días pasaban sin que ella pudiera intervenir en el guión escrito por otros. Su embarazo era lo único que le daba un propósito real, una misión de protección que la mantenía enfocada a pesar del caos emocional que la rodeaba. Sabía que el tiempo se agotaba y que la llegada del bebé cambiaría la dinámica de poder, pero no imaginaba que ese cambio vendría acompañado de una violencia tan devastadora. El día de la gala, mientras las maquilladoras y peluqueros trabajaban sobre ella para transformarla en la visión de perfección que Julian exigía, Elena sentía una extraña calma, el tipo de calma que precede a las grandes tormentas. Se dejaba manipular como una muñeca, respondiendo a las preguntas con cortesía, pero manteniendo su alma a buen recaudo detrás de una mirada distante y profunda. Veía en el espejo cómo su imagen se volvía cada vez más artificial, más acorde con el estatus de los Miller, perdiendo los rasgos de autenticidad que alguna vez la definieron. Julian entró en el camerino brevemente para inspeccionar el progreso, su sola presencia haciendo que el aire se volviera denso y difícil de respirar para todos los presentes. Él le puso una mano en el hombro, un gesto que para los extraños parecería afectuoso, pero que para Elena era una advertencia silenciosa de que esa noche no se tolerarían errores. El brillo de los diamantes que él le colocó alrededor del cuello se sentía como una cadena pesada, un yugo de lujo que anunciaba el comienzo de la función final. Mientras se dirigían a la Torre Diamante en la limusina blindada, el silencio entre ellos era tan pesado que podía cortarse con un cuchillo, roto solo por el sonido de Julian revisando mensajes en su teléfono. Elena miraba por la ventana, viendo pasar los barrios populares que una vez frecuentó, sintiendo una punzada de nostalgia por la sencillez y la verdad de esa vida pasada. Julian ni siquiera la miraba, tratando su embarazo como un inconveniente logístico que debía ser gestionado con la mayor discreción posible frente a los inversores y la prensa. Ella sentía una presión creciente en el pecho, una ansiedad que no lograba calmar a pesar de sus ejercicios de respiración, como si el aire dentro del vehículo estuviera contaminado por el desprecio de él. Al llegar a la torre y ver las luces rojas de los fotógrafos, Elena se puso la máscara de la sonrisa perfecta, sabiendo que esa noche sería una de las más difíciles de su vida. No sabía que sería la última noche de su antigua existencia y el comienzo de un calvario que pondría a prueba cada fibra de su ser. El vestíbulo de la Torre Diamante era un espectáculo de opulencia que buscaba intimidar a cualquiera que no perteneciera al círculo íntimo de los Miller, un despliegue de riqueza obscena en un mundo de carencias. Elena caminaba del brazo de Julian, sintiendo la mirada inquisidora de los invitados que escrutaban su figura, buscando cualquier señal de debilidad o imperfección en la futura madre del heredero. Los flashes de las cámaras la cegaban por momentos, obligándola a confiar en la mano de Julian que la guiaba, aunque ese contacto la hiciera estremecer de incomodidad interna. Escuchaba los murmullos de los asistentes, fragmentos de conversaciones sobre fusiones de empresas y adquisiciones de terrenos, un lenguaje que le recordaba que ella también era, en cierto modo, una propiedad de la familia. El aroma a flores exóticas y perfumes caros la mareaba un poco, pero mantenía su compostura con una voluntad de hierro que sorprendía incluso a Julian. En ese acuario de oro, Elena era la atracción principal, el objeto de deseo y envidia que ocultaba un corazón roto detrás de una fachada de seda blanca. En el rincón de la gran sala de baile, Bianca ya estaba presente, moviéndose con una confianza que Elena encontraba insultante, vestida con un traje que gritaba ambición y falta de escrúpulos. Elena sintió la mirada de la asistente de Julian sobre ella, una mirada cargada de un veneno que no se molestaba en ocultar, sabiéndose respaldada por el hombre que ambas compartían. La presencia de Bianca en la gala era una humillación pública que Elena debía soportar con gracia, otro sacrificio en el altar del estatus social de los Miller. Cada vez que Julian se alejaba para saludar a algún dignatario, Bianca se acercaba lo suficiente como para que Elena pudiera oler su perfume, una presencia asfixiante que la perseguía por todo el salón. Elena buscaba refugio en las conversaciones triviales con otras esposas de empresarios, pero sus mentes vacías y sus risas huecas solo aumentaban su sensación de alienación. Se sentía como una actriz en una obra de teatro cuyo guión ya no comprendía,
esperando el momento en que el telón cayera para poder finalmente respirar de nuevo. La soledad de Elena en medio de la multitud era un testimonio de su fuerza interior, una resistencia silenciosa que se manifestaba en la forma en que protegía su vientre con los brazos. Cada vez que alguien se acercaba para tocarla o felicitarla, ella sentía un rechazo visceral, un deseo de huir hacia un lugar donde la verdad no fuera castigada y el amor no fuera una transacción comercial. Julian regresaba a su lado periódicamente solo para asegurarse de que ella estaba desempeñando su papel correctamente, usando palabras dulces que no llegaban a sus ojos fríos y calculadores. El contraste entre la calidez de la vida que crecía dentro de ella y la gelidez del mundo que la rodeaba era casi insoportable. Una tensión que se reflejaba en la palidez de su rostro bajo el maquillaje. Elena sabía que algo estaba cambiando en la dinámica de la noche, una aceleración del pulso social que indicaba que el clímax de la gala se acercaba peligrosamente. Su intuición, agudizada por meses de vigilancia, le decía que Julian ocultaba algo mucho más grande que una simple infidelidad, algo que amenazaba su propia existencia. Las cámaras de televisión grababan cada uno de sus movimientos, transmitiendo al mundo la imagen de una pareja perfecta en la cúspide del éxito, una mentira proyectada en millones de pantallas. Elena se sentía cómplice de este engaño, una pieza necesaria en el engranaje de la maquinaria de relaciones públicas de los Miller, que no podía permitirse una grieta en su estructura. El peso de las joyas y el vestido se volvía cada vez más real, una carga física que empezaba a agotar sus reservas de energía y paciencia frente a la hipocresía reinante. Julian, por el contrario, parecía alimentarse de la atención, expandiéndose en su arrogancia mientras bebía champán y se reía de chistes crueles sobre sus competidores financieros. La fragilidad de Elena era el contrapunto necesario para que él brillara con más intensidad, una sombra que resaltaba su supuesta generosidad al haberla rescatado de su vida anterior. En este entorno, la humanidad de Elena era un estorbo, un recordatorio incómodo de que debajo de las finanzas y el poder latían corazones que podían ser heridos de muerte por la indiferencia. A pesar de los signos de sufrimiento previo, Elena encontraba momentos de lucidez en los que recordaba por qué estaba allí, por su hijo, por el futuro de un ser que no tenía la culpa de los pecados de su padre. Esta conexión emocional profunda con su bebé era su ancla, lo único que impedía que se desmoronara ante los insultos velados de Bianca o el desprecio manifiesto de Julian. Visualizaba el rostro de su padre, Arthur, y se prometía a sí misma que encontraría una manera de contactarlo para pedir ayuda, rompiendo finalmente el aislamiento al que había sido sometida. La empatía del público hacia Elena nace de esta lucha interna, de ver a una mujer valiente intentando navegar en un mar de tiburones armada únicamente con su instinto materno y su dignidad. El escenario estaba listo para la gran ruptura, pero antes, el espectador debe sentir cada punzada de dolor y cada suspiro de Elena como si fueran propios, estableciendo un vínculo indestructible con su tragedia. La elegancia de su sufrimiento era la forma más pura de resistencia que podía ofrecer en un mundo que quería verla derrotada y silenciosa. Finalmente, cuando la orquesta comenzó la pieza central de la noche, Elena sintió un mareo repentino, un presagio físico de que el punto de no retorno estaba a solo unos minutos de distancia. Buscó con la mirada a Julian, esperando encontrar un rastro de preocupación, pero solo vio su espalda mientras él le susurraba algo al oído a Bianca, ambos riendo con una complicidad que le revolvió el estómago. En ese momento, Elena comprendió que el amor que alguna vez creyó sentir por él era solo un espejismo, una trampa de lujo diseñada para atrapar a alguien con su capacidad de entrega. La realidad de su situación la golpeó con la fuerza de una ola gélida. Estaba sola, embarazada y rodeada de enemigos que esperaban su caída con una paciencia depredadora. Se ajustó el vestido blanco, inhaló profundamente el aire viciado de la Torre Diamante y decidió que, pasara lo que pasara, mantendría la cabeza en alto hasta el final. No sabía que ese final estaba mucho más cerca de lo que imaginaba y que el precio de su dignidad sería pagado con su propia sangre en los escalones de mármol. La última mirada que Elena lanzó al salón antes de que la tensión estallara fue una de despedida, no solo del evento, sino de la versión de sí misma que permitía el abuso en silencio.
Había algo en su expresión que indicaba que el límite había sido alcanzado, que la elástica de su paciencia se había tensado hasta el punto de ruptura absoluta bajo el peso de la traición. La elegancia de su postura era ahora un desafío, un acto de rebelión silenciosa contra un hombre que creía poseerla por completo. El aire a su alrededor vibraba con una electricidad estática que presagiaba el rayo inminente, una energía que solo aquellos que han sufrido profundamente pueden reconocer antes del desastre. Elena caminaba hacia su destino con la gracia de una reina que sabe que su corona es de espinas, pero que se niega a quitársela ante sus verdugos. El conflicto estaba sembrado, la relación estaba muerta, y el escenario estaba listo para que la tragedia se manifestara en toda su brutal y cinematográfica realidad ante los ojos de una élite indolente. La relación entre Elena y Julian se había transformado, con el paso de los meses, en una sofisticada forma de tortura psicológica, donde el afecto era una moneda de cambio cada vez más escasa. Julian manejaba los hilos de la vida de su esposa con una frialdad administrativa, dictando desde su vestimenta hasta las personas con las que podía interactuar, bajo un manto de protección que ocultaba un control totalitario. En la intimidad de la mansión, los diálogos eran cortantes y cargados de un subtexto que siempre apuntaba a la supuesta inferioridad de Elena frente al linaje de los Miller. Él utilizaba el gaslighting como su arma principal, haciéndole creer que sus preocupaciones sobre su infidelidad eran delirios causados por las hormonas del embarazo. Mientras él se exhibía impunemente con Bianca, Elena intentaba, en un principio, justificar estas actitudes como el peso de la responsabilidad de un hombre que cargaba con un imperio sobre sus hombros, pero la máscara social de Julian empezaba a agrietarse. La manipulación era tan sutil que ella se encontraba a menudo pidiendo perdón por ofensas que no había cometido, atrapada en un ciclo de culpa y esperanza que la consumía lentamente. El contraste entre la opulencia de las cenas de gala y el silencio sepulcral que reinaba cuando las puertas de la mansión se cerraban era el escenario de una desolación emocional profunda. Julian ni siquiera se molestaba en ocultar su desprecio cuando Elena mencionaba sus raíces o su deseo de volver a trabajar en el mundo del arte, respondiendo con risas sarcásticas que invalidaban su identidad. Él la veía como una pieza de exhibición que se había vuelto demasiado emocional debido a su estado, y no dudaba en recordarle que todo lo que poseía, desde el aire que respiraba hasta el apellido que portaba, se lo debía exclusivamente a él. Elena, por su parte, vivía en un estado de alerta constante, intentando descifrar el humor de su marido a través del sonido de sus pasos en el pasillo o la forma en que cerraba la puerta de su despacho. La distancia emocional era un abismo que ella intentaba cruzar con gestos de ternura, que él rechazaba sistemáticamente, prefiriendo la compañía de su teléfono o de su círculo de socios despiadados. A medida que el embarazo avanzaba, la agresividad velada de Julian se volvía más física, no a través de golpes directos aún, pero sí de agarres demasiado fuertes en el brazo o empujones accidentales al pasar por un pasillo estrecho. Cada vez que Elena intentaba confrontarlo sobre Bianca, él respondía con una frialdad que congelaba el alma, asegurándole que Bianca era útil para sus negocios, algo que Elena, según él, nunca podría hacer. Estas agresiones psicológicas buscaban minar la autoestima de la protagonista hasta reducirla a una sombra de sí misma, una mujer que temía levantar la voz incluso para defender su propia salud. Julian disfrutaba del poder que ejercía sobre ella, utilizando su vulnerabilidad física como una herramienta de dominación para asegurar que el heredero que ella cargaba fuera su posesión absoluta. Elena empezaba a comprender que el mundo lujoso que la rodeaba no era un refugio, sino un matadero emocional, donde su dignidad estaba siendo sacrificada poco a poco en el altar del ego de Julian. Los conflictos internos de Elena eran una batalla diaria entre el miedo al futuro y la lealtad a un compromiso que ya no existía más que en los papeles legales. Se preguntaba constantemente si debía huir, pero la red de aislamiento que Julian había tejido a su alrededor la hacía sentir que no tenía a dónde ir ni a quién pedir auxilio. La culpa la perseguía por haber permitido que su vida se convirtiera en este teatro de sombras, sintiendo que había traicionado a la mujer independiente que alguna vez fue.
Intentaba aferrarse a la idea de que el nacimiento del bebé sería un punto de inflexión, una esperanza irracional que la mantenía en pie a pesar del maltrato constante que recibía de su marido. Sin embargo, cada mirada de odio que recibía de Julian le recordaba que ella ya no era una compañera, sino un obstáculo para la vida de libertad y excesos que él deseaba llevar con su amante. El dolor silencioso que cargaba se manifestaba en pesadillas recurrentes, donde ella se ahogaba en un mar de oro líquido, incapaz de gritar por ayuda mientras la multitud observaba desde la orilla. Julian manejaba sus máscaras sociales con la maestría de un actor veterano, mostrándose como el marido devoto y preocupado frente a las cámaras de la prensa social, para luego transformarse en un extraño gélido al cruzar el umbral de su hogar. Esta dualidad torturaba a Elena, quien debía sonreír para las fotos mientras sentía la presión dolorosa de los dedos de Julian, hundiéndose en su cintura como una advertencia de silencio. Las humillaciones eran a menudo públicas pero sutiles, como comentarios sobre su estado de ánimo inestable frente a amigos de la familia, lo que reforzaba la narrativa de que ella era la que tenía problemas mentales. Elena se sentía atrapada en un juego de espejos donde la verdad era constantemente distorsionada para favorecer la imagen de perfección de los Miller, dejándola a ella como la única responsable de cualquier fricción matrimonial. La degeneración de la relación era un proceso lento y deliberado, una erosión de la voluntad de Elena, que Julian ejecutaba con una precisión quirúrgica que rayaba en lo patológico. La presencia constante de Bianca en la periferia de sus vidas era una herida abierta que Julian se encargaba de salar habitualmente, trayéndola a la mansión bajo pretextos laborales que Elena sabía que eran mentira. Elena tenía que soportar la visión de su esposo riendo y compartiendo secretos con su amante en la misma mesa, donde ella intentaba mantener la compostura por el bien de su hijo. Estas situaciones creaban un ambiente de tensión insoportable, un aire cargado de una toxicidad que hacía que a Elena le costara respirar en su propia casa. Julian utilizaba la comparación entre ambas mujeres para herir a Elena, insinuando que Bianca era la mujer que él realmente merecía por su ambición y su falta de cargas emocionales. El contraste entre el brillo de las joyas que Julian le regalaba para silenciar sus quejas y la oscuridad de la desesperación que ella sentía creaba una paradoja visual que definía su existencia actual. Elena estaba rodeada de todo lo que el dinero puede comprar, pero carecía de lo más básico: respeto, seguridad y el derecho a ser amada sin condiciones. Hacia el final de este periodo, la frialdad de Julian se tornó en una impaciencia peligrosa, como si el tiempo que le restaba a Elena como su esposa oficial se estuviera agotando en su cronómetro personal. Él ya no se molestaba en justificar sus ausencias nocturnas, ni en ocultar los mensajes que recibía de Bianca en medio de las cenas, dejando claro que el respeto por Elena se había evaporado por completo. La preparación para la gala benéfica fue el punto máximo de esta tensión, con un Julian que exigía una perfección estética absoluta, mientras ignoraba el agotamiento físico real de una mujer en su 8º mes de embarazo. Elena sentía que estaba caminando sobre una cuerda floja sobre un abismo de violencia, consciente de que cualquier palabra fuera de lugar podría desencadenar la tormenta que se presentía en el ambiente. La inevitabilidad de la tragedia se hacía presente en cada silencio prolongado y en cada mirada de desprecio que Julian le lanzaba desde el otro lado de la habitación, preparando el terreno para el colapso. Finalmente, el día de la gala, la ruptura emocional entre ambos era tan profunda que apenas podían sostenerse la mirada sin que el aire vibrara con una hostilidad eléctrica. Julian se sentía intocable en su posición de poder, creyendo que su riqueza lo protegía de cualquier consecuencia moral por sus actos de crueldad hacia Elena. Ella, por el contrario, había llegado a un punto de saturación donde el miedo empezaba a ser reemplazado por una lucidez dolorosa sobre la verdadera naturaleza del hombre con el que se había casado. Sabía que la noche no terminaría bien, pero no podía imaginar la magnitud de la traición que Julian estaba a punto de ejecutar frente a todos sus invitados. La degeneración de su relación había llegado a su fin lógico, y lo que quedaba era solo el acto final de una tragedia que se había escrito con lágrimas y manipulación en la soledad de su mansión. El mundo lujoso de los Miller estaba a punto de ser el escenario de un crimen
que no se cometería con armas, sino con el odio puro de un hombre que se creía dueño de la vida y la muerte. Julian Miller se movía por el salón de la Torre Diamante, con la elegancia depredadora de quien se sabe dueño de cada centímetro de mármol y de cada alma presente. Su figura, envuelta en un smoking de corte impecable que costaba más de lo que un ciudadano promedio ganaba en un año, emanaba una confianza tóxica que erizaba la piel de quienes lo conocían de cerca. Físicamente, Julian poseía una belleza clásica y gélida, con facciones tan simétricas que parecían esculpidas en piedra, y unos ojos de un azul tan claro que a menudo resultaban inexpresivos, vacíos de cualquier rastro de calor humano. Su psicología era la de un narcisista consumado que veía a las personas como activos o pasivos en su balance personal, y esa noche, Elena se había convertido claramente en un pasivo que deseaba liquidar. Cada vez que Julian hablaba, su voz era un susurro aterciopelado que ocultaba amenazas veladas, un tono que dominaba la estancia sin necesidad de gritar, obligando a todos a inclinarse hacia su centro de gravedad oscuro y magnético. A su lado, como una sombra ponzoñosa vestida de satén rojo, Bianca se deslizaba entre los invitados con una sonrisa que no era más que una declaración de guerra dirigida a Elena. Bianca no ocultaba su papel, al contrario, se deleitaba en la humillación de la esposa legítima, moviéndose con una familiaridad ofensiva cerca de Julian, tocando su brazo con dedos cargados de una ambición desmedida. La amante poseía una belleza afilada y artificial, con una mirada que escaneaba el salón, buscando debilidades que pudiera explotar para consolidar su ascenso al trono de los Miller. Ella era la voz que susurraba veneno al oído de Julian, alimentando su furia al señalar cada pequeño gesto de cansancio de Elena, como una falta de respeto hacia la importancia de la gala. Bianca representaba todo lo que Julian valoraba, una lealtad nacida del interés mutuo y una absoluta falta de escrúpulos para proteger el estatus que tanto ansiaban ambos. La tensión entre los tres personajes creaba un microclima de asfixia en medio de la celebración, donde los diálogos se volvían cortantes y cargados de un impacto psicológico demoledor. Julian se acercó a Elena mientras ella intentaba descansar cerca de una columna, y sin mirarla a los ojos, le susurró que su presencia melancólica estaba arruinando la estética de la noche, una humillación sutil que buscaba quebrantar su ya frágil voluntad. Los silencios de Julian eran tan agresivos como sus palabras, pausas prolongadas donde dejaba que Elena se retorciera en su propia inseguridad antes de lanzarle una mirada cargada de un desprecio infinito. Bianca, por su parte, aprovechaba cualquier momento a solas para burlarse del aspecto físico de Elena, haciendo comentarios hirientes sobre cómo el embarazo había destruido su elegancia curatorial, reduciéndola a una simple incubadora. Este ambiente cargado de odio y competencia desleal estaba preparando el terreno para una explosión inminente que nadie en el salón podía ignorar, a pesar de las sonrisas fingidas. El escenario del ático, con sus ventanales del suelo al techo que mostraban la ciudad a sus pies, contrastaba violentamente con la bajeza moral que se desarrollaba en su interior. Las luces de la metrópoli brillaban como joyas lejanas, mientras dentro de la Torre Diamante, la violencia emocional escalaba de forma alarmante con cada copa de champán que Julian consumía. El olor a flores exóticas, que en un principio parecía agradable, se volvió sofocante para Elena, una fragancia que se mezclaba con el aroma del peligro que ella sentía vibrar en el aire. Julian comenzó a dar muestras de una impaciencia física, golpeando rítmicamente su copa con el anillo de sello de la familia, un sonido metálico que resonaba en la cabeza de Elena como un segundero marcando el inicio de su fin. La mirada de Julian se volvía más oscura cada vez que Elena intentaba hablar con alguien influyente, como si temiera que ella fuera a revelar la podredumbre que se escondía detrás de la fachada de perfección de su matrimonio. Bianca intensificó su ataque psicológico al lucir un collar de esmeraldas que Elena reconoció de inmediato como una reliquia de la madre de Julian, una joya que se le había prometido a ella tras el nacimiento del bebé. Ver esa pieza de herencia familiar en el cuello de la amante fue la estocada definitiva a la dignidad de Elena, una señal clara de que Julian ya la había reemplazado en todos los sentidos posibles. La amante se paseaba frente a ella,
haciendo que las piedras verdes captaran la luz, mientras lanzaba risas estridentes que buscaban provocar una reacción pública de Elena para poder tacharla de histérica. Julian observaba la escena con una satisfacción sádica, disfrutando del tormento de su esposa y de la audacia de su amante, sintiéndose el director de una orquesta de dolor y humillación. La atmósfera estaba tan cargada que los invitados más cercanos empezaron a retirarse, sintiendo la energía nociva que emanaba del trío central, un presagio de que la elegancia estaba a punto de dar paso a la barbarie. El momento crítico se acercaba a medida que Julian se volvía más errático en sus movimientos, pasando de la frialdad absoluta a una irritabilidad que se manifestaba en la forma en que apretaba la mandíbula. Elena, llevada al límite de su resistencia física y emocional, sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Una sensación de claustrofobia que la obligó a buscar una salida hacia el área más privada del balcón. Julian la siguió con la mirada, una mirada que prometía un castigo por su insolencia de abandonar su puesto en la línea de recepción de los donantes más importantes. La violencia emocional ya no era velada, era una fuerza tangible que llenaba el espacio entre ellos, un muro de odio que Elena ya no podía saltar ni rodear. Cada paso de Julian hacia ella era una amenaza silenciosa, un recordatorio de que en su mundo, la desobediencia se pagaba con un precio que ella no estaba lista para asumir, pero que se vería obligada a enfrentar. Antes de la colisión final, Julian interceptó a Elena cerca de las puertas de cristal del balcón, bloqueándole el paso con una brusquedad que hizo que varios camareros se detuvieran en seco. El escenario lujoso, con sus cortinas de terciopelo y suelos de mármol pulido, servía ahora de marco para una confrontación que despojaría a Julian de toda su supuesta sofisticación. Él la sujetó del antebrazo con una fuerza excesiva, susurrándole insultos que solo ella podía oír, mientras Bianca observaba desde la distancia con una anticipación morbosa en los ojos. Elena intentó soltarse, pero el agarre de Julian era como un grillete de hierro, una manifestación física de su necesidad de control absoluto sobre la vida que ella representaba. El contraste entre la música suave de la orquesta y la violencia contenida de ese momento creaba una disonancia aterradora, una señal clara de que el orden social estaba a punto de colapsar bajo el peso de la crueldad. Finalmente, el momento inmediatamente anterior a la agresión principal estuvo marcado por un silencio eléctrico en el círculo íntimo donde se encontraban los tres personajes. Julian parecía haber perdido por completo la capacidad de fingir, su rostro transformado en una máscara de furia pura ante la amenaza de Elena de revelar sus secretos financieros si no la dejaba en paz. Bianca se acercó lo suficiente para instigar el conflicto final, susurrando que Elena ya no era útil para la familia, una frase que funcionó como el detonante definitivo en la mente sociópata de Julian. Elena retrocedió hacia la escalera de mármol, buscando distancia, pero solo encontró el vacío de la indiferencia de su marido, que ya había decidido el destino de esa noche. La escalada dramática había llegado a su cenit, la tensión era insoportable, y el aire vibraba con la inminencia de un acto que cambiaría la vida de todos para siempre. Julian dio un paso al frente, con los ojos inyectados en un odio ciego, y el tiempo pareció ralentizarse mientras preparaba el golpe que enviaría a Elena a la oscuridad. El tiempo pareció dilatarse y fragmentarse en 1000 pedazos de cristal cuando Julian, poseído por una furia fría y calculadora, extendió sus manos para sellar el destino de Elena. No hubo un grito previo, solo el sonido sordo del impacto de sus palmas contra los hombros de ella, un empujón cargado con todo el peso de su desprecio acumulado. Elena sintió cómo la gravedad la traicionaba instantáneamente. Su cuerpo, pesado por el 8º mes de embarazo, perdió el equilibrio sobre el borde traicionero del primer escalón de mármol. Sus manos intentaron buscar un asidero en el aire, rozando inútilmente las frías barandillas de bronce, mientras su rostro reflejaba un shock absoluto, una incredulidad ante la monstruosidad de quien debía protegerla. El primer golpe contra el mármol fue seco, un estallido de dolor que recorrió su columna vertebral mientras su vientre recibía la fuerza del impacto lateral en una caída que parecía no tener fin. Cada peldaño de piedra se convirtió en un martillo que golpeaba su carne, enviando descargas eléctricas de agonía hacia su cerebro,
mientras el mundo a su alrededor giraba en un remolino de luces de Murano y sombras rojas. El sonido del cuerpo de Elena rodando por la escalera fue una sucesión de impactos macabros que cortaron la respiración de todos los presentes en el salón principal de la Torre Diamante. Fue un estrépito de seda blanca, desgarrándose, y huesos chocando contra la dureza impasible del mineral pulido, un ruido que resonó más fuerte que cualquier discurso de la noche. Al llegar a la base de la escalera, Elena quedó tendida en una posición antinatural, con una pierna doblada bajo su cuerpo y la cabeza golpeando el suelo con un eco final que presagiaba lo peor. La sangre comenzó a brotar de una herida en su sien, pero fue el líquido carmesí que empezó a empapar la parte inferior de su vestido, lo que provocó el verdadero horror en los espectadores. Su respiración se volvió un silbido agónico, una lucha desesperada por aire mientras el desprendimiento de placenta enviaba señales de auxilio desde su vientre herido. Los latidos de su corazón, antes estables, se aceleraron hasta convertirse en un galope frenético y desordenado, reflejando el pánico biológico de un cuerpo que intenta salvar dos vidas al mismo tiempo. A su alrededor, el tiempo se detuvo en un cuadro de parálisis colectiva y cobardía aristocrática, donde el lujo se convirtió en el escenario de un crimen a plena luz. Los invitados, con sus copas de cristal todavía en la mano, retrocedieron en un movimiento ondulatorio, creando un círculo de vacío alrededor del cuerpo caído de la protagonista. Algunos se cubrieron la boca con las manos, otros simplemente apartaron la mirada, pero nadie se atrevió a romper el cordón invisible de poder que Julian seguía proyectando desde lo alto de la escalera. Se podían ver los reflejos de las luces de la gala en las pantallas de los teléfonos móviles que, de manera clandestina, grababan la escena, capturando la vulnerabilidad extrema de Elena en su momento de colapso. No hubo una mano solidaria que se extendiera, solo un murmullo de horror que crecía como una marea oscura, mientras el charco de sangre bajo Elena seguía expandiéndose sobre el mármol blanco. El silencio que siguió al estrépito de la caída fue más violento que el golpe mismo, un vacío de humanidad que pesaba sobre la habitación como una losa de plomo. La caída física fue solo el preludio del colapso emocional total que Elena experimentó en esos segundos de semi-inconsciencia, donde la realidad se desdibujaba bajo el peso del trauma. Sintió un frío glacial recorriendo sus extremidades, mientras la vida parecía filtrarse por sus poros, una sensación de abandono absoluto que le desgarró el alma más que cualquier golpe físico. En su mente, los rostros de Julian y Bianca se fundían en una sola máscara de maldad, una visión que la perseguiría hacia la oscuridad que empezaba a reclamarla. Trató de invocar el nombre de su padre, Arthur, pero su voz no era más que un murmullo inaudible, una súplica ahogada por la sangre y el dolor que dominaban su garganta, la pérdida de control sobre su propio cuerpo, la incapacidad de proteger al hijo que tanto amaba, la sumió en una desesperación psicológica que apagó sus últimas reservas de voluntad. Elena Vance, la mujer que siempre caminó con la espalda erguida, yacía ahora reducida a un despojo de seda y dolor, víctima de un sistema que valoraba más el estatus que la vida misma. El riesgo para el bebé era inminente y tangible, manifestándose en los espasmos que sacudían el vientre de Elena, como si el niño estuviera luchando por escapar de un refugio que se había convertido en una trampa. La confusión reinaba en el salón, con voces que empezaban a gritar por un médico, mientras Julian permanecía inmóvil, observando su obra con una frialdad que helaba la sangre de los pocos que se atrevían a mirarlo. El pánico comenzó a filtrarse entre los invitados, cuando se dieron cuenta de que la situación no podía ser silenciada fácilmente, que la tragedia era demasiado grande para los muros de la Torre Diamante. Elena sintió cómo sus sentidos se apagaban uno a uno, primero la vista, luego el oído, dejando solo un rastro persistente del olor metálico de la sangre y el perfume caro que la rodeaba. Fue un slow motion emocional donde cada detalle, desde el brillo de las joyas de Bianca hasta el reflejo del champán derramado, se grabó en su memoria traumática antes de la negrura total. La agresión había sido consumada, y el impacto narrativo de ese cuerpo roto en el suelo de mármol marcaría el fin de la inocencia y el inicio de una guerra sin cuartel.
El caos estalló en la Torre Diamante como una onda expansiva de histeria colectiva, rompiendo el cristal de la falsa perfección que Julian Miller había construido con tanto esmero. Los gritos de las mujeres se mezclaron con el sonido de las sillas de diseño siendo arrastradas y el estruendo de cristalería fina cayendo al suelo, mientras los invitados buscaban alejarse de la mancha carmesí que devoraba el mármol. Julian, recuperando una frialdad aterradora tras el impacto inicial, comenzó a ladrar órdenes a su seguridad privada para que confiscaran todos los teléfonos móviles, intentando desesperadamente sellar las salidas antes de que la verdad cruzara los muros del ático. Se desmayó. Fue un accidente por su estado, gritaba él con una voz cargada de una falsa preocupación que no lograba ocultar el temblor de sus manos manchadas. Bianca, en un rincón, fingía un ataque de nervios, cubriéndose los ojos mientras se aseguraba de que ningún hilo de sangre salpicara su vestido rojo, moviéndose como una depredadora que ya celebraba la eliminación de su obstáculo. Sin embargo, la narrativa de Julian comenzó a desmoronarse cuando un grupo de enfermeros que se encontraban entre los invitados logró romper el cordón de seguridad, arrodillándose junto a Elena para intentar detener la hemorragia. La escena en el salón era dantesca. Mientras los paramédicos de emergencia luchaban por estabilizar a la protagonista, los guardias de los Miller se enfrentaban físicamente a algunos invitados que exigían llamar a la policía, creando un clima de guerra civil aristocrática. Los rumores se propagaban como fuego en un campo seco. Unos decían que Julian la había empujado, otros que ella se había lanzado, pero el silencio de los que grabaron el acto era una amenaza latente que Julian sentía en la nuca. Elena fue subida a una camilla entre el destello azul y rojo de las sirenas que ya se escuchaban en la calle, su rostro de una palidez marmórea, contrastando violentamente con la saturación de colores de la fiesta. El eco de las voces se volvía un zumbido indescifrable en los oídos de la protagonista, quien, en su último hilo de conciencia, solo sentía el movimiento rítmico de la camilla y el olor penetrante del antiséptico que ya inundaba el ambiente. La entrada de los paramédicos del servicio público, que ignoraron las órdenes de los guardias de Julian, marcó el inicio del colapso del control absoluto que la familia Miller ejercía sobre la ciudad. El traslado de Elena hacia el hospital fue una carrera contra la muerte en la que cada bache de la ambulancia parecía una nueva agresión contra su cuerpo fracturado y su hijo en peligro. Julian intentó subir al vehículo para mantener su imagen de marido devoto, pero un paramédico con mirada de acero le impidió el paso, permitiendo que la ley de la medicina prevaleciera sobre la ley del dinero por primera vez en esa noche. En el salón de la Torre Diamante, el caos social se transformó en un escándalo de proporciones mediáticas. A pesar del bloqueo, algunos videos ya habían sido subidos a la red, mostrando el momento exacto en que la mano de Julian se extendía con violencia. Los invitados comenzaron a huir de la gala como si el edificio estuviera en llamas, temiendo que su reputación fuera manchada por la asociación con un intento de feminicidio. El mundo de Elena se desmoronaba físicamente, pero el imperio de los Miller estaba sufriendo una implosión moral que ninguna oficina de relaciones públicas podría reparar fácilmente en los días venideros. En el hospital, el ambiente era de una urgencia quirúrgica gélida, con luces fluorescentes que herían la retina y el sonido constante de las máquinas de soporte vital que ahora decidían el futuro de Elena. Julian llegó poco después en su coche de lujo, tratando de comprar el silencio del director de la clínica con una donación inmediata, pero se encontró con una resistencia inesperada por parte del personal de guardia. La sensación de que el mundo se le escapaba de las manos lo enfurecía, llevándolo a discutir violentamente en la sala de espera, mientras Bianca intentaba calmarlo para evitar más prensa. Las sirenas, el olor a desinfectante y el murmullo de los agentes de policía que comenzaban a llegar formaban una sinfonía de consecuencias que Julian no había planeado en su estrategia de dominación. Mientras tanto, en una sala de cuidados intensivos, el cuerpo de Elena entraba en un coma profundo, un refugio biológico donde su mente se desconectaba del dolor mientras su útero libraba una batalla desesperada por salvar al heredero Miller. La justicia, todavía invisible y lenta, comenzaba a asomar su cabeza a través de las actas policiales y los testimonios de los camareros que se negaban a ser sobornados.
El silencio sepulcral de la unidad de cuidados intensivos fue interrumpido por el sonido rítmico y pesado de unas botas militares que anunciaban la llegada de una fuerza de la naturaleza. Arthur Vance, con su estatura imponente y una mirada que parecía forjada en el acero de las cubiertas de los barcos de guerra, caminó por el pasillo del hospital ignorando a los abogados de los Miller que intentaban bloquearle el paso. Al ver a su hija a través del cristal, conectada a una maraña de tubos y cables, el antiguo capitán de la Marina no gritó ni lloró. Simplemente apretó la mandíbula hasta que sus músculos faciales parecieron piedras. Su reacción emocional fue una implosión de dolor que se transformó instantáneamente en una determinación gélida y absoluta de borrar a Julian Miller de la faz de la tierra. Arthur no buscaba una simple reparación legal. Para él, esto era una violación del código de honor más sagrado, y la respuesta sería una campaña de aniquilación sistemática contra el imperio inmobiliario que se creía intocable. Con un solo gesto de su mano, activó a su red de seguridad de élite, hombres que no respondían al dinero, sino a la lealtad de un comandante que nunca dejaba a nadie atrás. Julian Miller, que intentaba mantener una postura de arrogancia en la sala de espera, sintió por primera vez un escalofrío de terror genuino, cuando Arthur Vance se detuvo frente a él sin decir una palabra. La presencia del padre de Elena era tan abrumadora que el heredero retrocedió instintivamente, dándose cuenta de que su dinero y su apellido no servirían de escudo contra un hombre que había sobrevivido a guerras reales. Arthur lo miró con un desprecio tan profundo que Julian se vio obligado a desviar la vista, balbuceando mentiras sobre un trágico accidente que nadie en la habitación creía ya. En ese momento, Arthur le entregó un sobre con las fotografías del camarero que había grabado la agresión, dejando claro que el juego de las mentiras se había acabado antes de empezar. El diálogo fue corto pero demoledor. No vas a ir a la cárcel, Julian. Voy a quitarte todo lo que te hace sentir poderoso hasta que desees no haber nacido. El inicio de esta guerra no se daría en los tribunales, sino en las sombras de los mercados financieros y en la exposición pública de cada uno de los crímenes de la familia Miller. Mientras tanto, en el quirófano adyacente, un equipo de cirujanos realizaba una cesárea de emergencia para salvar al bebé, mientras Elena permanecía en un estado de coma que los médicos describían como crítico pero estable. La fragilidad de la protagonista era absoluta. Una lucha interna donde su espíritu parecía estar suspendido entre la vida y la muerte, esperando una señal para regresar. Arthur permaneció al lado de la puerta, vigilando no solo la entrada de su hija, sino la de su nieto, asegurándose de que ningún agente de los Miller pudiera acercarse a reclamar la custodia. Su plan de justicia incluía el desmantelamiento de las cuentas offshore de Julian y la filtración de documentos que vinculaban a la Torre Diamante con redes de lavado de dinero internacional. Bianca, al ver que el viento cambiaba de dirección, intentó huir de la ciudad esa misma noche, pero fue interceptada en el aeropuerto por los hombres de Arthur, quienes le recordaron que el silencio tiene un precio que ella no podía pagar. La investigación se expandía como una mancha de aceite, alcanzando incluso a los jueces y políticos que Julian creía tener en su bolsillo, revelando una red de corrupción sistémica. Elena, en lo más profundo de su inconsciencia, parecía sentir la presencia protectora de su padre, un ancla emocional que la mantenía sujeta a la vida a pesar del trauma devastador. El bebé nació en medio de un silencio tenso, un pequeño luchador que fue llevado de inmediato a una incubadora, bajo la vigilancia armada de los hombres de confianza de Arthur Vance. El futuro de la historia se establecía como un campo de batalla, donde la protección del recién nacido y la recuperación de Elena serían los pilares de una nueva existencia. Arthur juró sobre la mano fría de su hija que la justicia llegaría con una fuerza implacable, devolviéndoles la dignidad que Julian había intentado arrebatarles en esa escalera de mármol. Los diálogos finales entre Arthur y los investigadores dejaron claro que esto no era solo una disputa familiar, sino una cruzada moral contra la impunidad de la élite. La guerra por el legado de los Miller acababa de declarar su primer capítulo, con el imperio tambaleándose bajo el peso de una verdad que ya no podía ser enterrada. Cada acción de Arthur era un paso calculado hacia el juicio final, dejando claro que el lujo de los Miller se convertiría en su propia celda de castigo.